Buenos días, mis estimados amigos, a un café con José Noguera. La mayoría de los economistas y políticos acuerdan que los mercados internacionales generan importantes beneficios mutuos para los países que se abren al comercio internacional. Si se concentran en las industrias donde tienen ventajas comparativas, el libre intercambio internacional les permite a los países mejorar su nivel de vida. Los Estados Unidos desempeñaron un papel central en establecer la Organización Mundial de Comercio en 1995, organización que establece reglas básicas para las políticas comerciales y que ayuda a resolver las disputas comerciales entre los países miembros. Dentro de ese marco se han hecho esfuerzos para eliminar los aranceles, cuotas y otras barreras políticas al comercio, y se han negociado acuerdos para fomentar el flujo comercial entre los diferentes socios, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México. La liberación del comercio mundial ha contribuido a una importante expansión de las exportaciones en casi todos los países. Pero liberar el comercio de las restricciones políticas no asegura un comercio equilibrado entre los países, y menos con algún socio comercial en particular. En algunos países, como China, las exportaciones han crecido más rápido que las importaciones en las 2 últimas décadas, generando un sustancial superávit comercial. En otros países, como Estados Unidos, ha aparecido un gran déficit comercial. La balanza comercial de Estados Unidos ha empeorado continuamente desde 1999. El deterioro se acelera durante la era Bush, entre 2001 y 2008, debido al excesivo gasto militar por las guerras de Afganistán y en Irak. La profunda depresión económica causada por la crisis de las hipotecas en 2008 permitió una sustancial mejora de la balanza comercial estadounidense, pero a medida que la economía se recuperó durante la administración de Barack Obama, retomó su tendencia decreciente, deterioro que continuó durante los 4 años de la administración Trump. El presidente Donald Trump hizo de la reducción del déficit comercial de Estados Unidos una prioridad, argumentando que debían renegociar los acuerdos comerciales y promover políticas proteccionistas bajo el eslogan de "compre estadounidense". Trump sostuvo que los déficits comerciales dañan mucho a la economía, culpando a los acuerdos horribles con México y Corea del Sur y otros países de las importaciones baratas que han dejado fuera de funcionamiento las fábricas estadounidenses y que han destruido puestos de trabajo, y acusa a China de competencia desleal y piensa que bloquear el acuerdo con China fortalecerá la seguridad nacional. El tamaño del déficit con China ha inducido a algunos a pensar que el déficit comercial con Estados Unidos es hecho en China. China es el segundo socio comercial de los Estados Unidos después de la Unión Europea, con un comercio de 558 mil millones de dólares en 2019. Y Estados Unidos es el principal mercado de los productos chinos. El déficit comercial de Estados Unidos con China ha ido creciendo de forma sostenida desde el año 2000. Para 2019, las exportaciones de mercancía estadounidense hacia China fueron de 106 mil millones de dólares y sus importaciones de 452 mil millones de dólares, ocasionando un gigantesco déficit comercial de 345 mil millones de dólares en 2019. Pero el comercio con China ha ido cambiando en el tiempo. Mientras en 2005 las exportaciones a China a Estados Unidos eran principalmente textiles, en 2019 consistieron principalmente en maquinaria de todo tipo, muebles, camas, juguetes, equipos deportivos y plásticos. Estados Unidos le exportan a China maquinarias, aviones, instrumentos médicos y ópticos y vehículos. También existe un intenso intercambio de productos agrícolas. La administración Trump hizo de la reducción del déficit con México
una prioridad en su renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. También ha señalado que actuará agresivamente para combatir las prácticas que la OMC considera injustas. Una de estas prácticas es el dumping, el cual ocurre cuando los países subvencionan productos que venden en el extranjero por menos de su valor de mercado. Trump ha amenazado con retirarse del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, el CORUS, que entró en vigencia en 2002. Pero desde entonces, el déficit comercial con Estados Unidos con Corea del Sur se ha duplicado. Algunos dicen que son políticas deliberadas de Seúl, como la manipulación de la moneda. Algunos legisladores demócratas, grupos laborales y fabricantes también critican el déficit con el extranjero de algunos países extranjeros como China, que utilizan prácticas injustas como la manipulación de divisas, la supresión de salarios, los subsidios para impulsar sus exportaciones, mientras bloquean las importaciones estadounidenses. Otros argumentan que la competitividad de China proviene de su proteccionismo y la participación del Estado en la economía, que le da a sus exportaciones ventajas injustas violando las reglas del comercio mundial. La concentración del déficit en el sector manufacturero ha aumentado la preocupación de algunos economistas por la pérdida de puestos de trabajo. Un estudio del Instituto de Política Económica sugiere que el aumento de las importaciones chinas ha reducido los salarios de los trabajadores sin educación universitaria y costado a los Estados Unidos 3,4 millones de puestos de trabajo entre 2001 y 2005. Muchos economistas temen que la pérdida de empleo debido a las importaciones provoque una reacción populista contra el comercio y la globalización. Otro estudio del Instituto Peterson advierte que la deuda necesaria para financiar el déficit se encamina a niveles insostenibles. Los números, no obstante, muestran que la política del presidente Trump no ha funcionado. Esta forma de ver la situación externa, concentrándose únicamente en el déficit comercial, demuestra mucha miopía. Antes de continuar, preguntémonos, ¿qué es un déficit comercial? Un déficit de mercancía ocurre cuando una nación importa más mercancía de las que exporta. Es decir, productos que puedes tocar y ver, como un mueble o un automóvil. Pero esos no son los únicos productos que se comercian. Existen otros como los servicios. Estos son productos que se venden pero que no se pueden tocar, como el transporte, el arrendamiento de equipos, turismo, seguridad, salud, educación, correo, telecomunicaciones, proyectos, seguros, servicios financieros, servicios de computación, royalties, derecho de autor, uso de marcas, patentes, franquicias y muchos otros que representan alrededor de 1/3 de las exportaciones estadounidenses. La balanza de servicios de los Estados Unidos ha tenido una trayectoria creciente, siempre en superávit, desde el año 2000. Trayectoria que ha continuado hasta el primer trimestre de 2018, cuando la administración Trump comenzó con su política de aislamiento comercial, con políticas proteccionistas a sus principales socios comerciales, la Unión Europea, China, México, Canadá, Japón y el Reino Unido. Adicionalmente, se observa una fuerte caída en 2020 con la pandemia del COVID. No obstante, la tendencia creciente de la balanza de servicios ha ayudado a cerrar la brecha de la balanza conjunta de bienes y servicios, a pesar de que esta sigue mostrando un gran déficit, que para el segundo trimestre del año 2000 era de 165.000 millones de dólares. Pero incluso el análisis de la balanza de bienes y servicios es incompleto. Los países realizan y reciben inversiones de otros países. Es común observar las compañías transnacionales, principalmente de las grandes potencias, realizando inversiones en todas partes del mundo. Según la Reserva Federal de los Estados Unidos, los activos de las compañías estadounidenses en el exterior han aumentado de forma sostenida, alcanzando para 2019 un monto de 12 billones de dólares, es decir, 12 millones de millones de dólares. Por otra parte, los extranjeros también tienen activos en los Estados Unidos, producto de sus inversiones, las cuales han aumentado con el tiempo. Pero los extranjeros
han invertido más en productos, en activos estadounidenses que lo que los estadounidenses han invertido en el extranjero. Esta diferencia implica que en términos netos, los activos netos que los extranjeros tienen en Estados Unidos han ido aumentando. Uno esperaría que si los extranjeros tienen más inversiones en suelo estadounidense que los estadounidenses en el exterior, la renta que los estadounidenses reciben de sus inversiones en el exterior sea menor que la que los extranjeros reciben de los Estados Unidos. Pero eso no es cierto, lo que es un enigma. La renta que los estadounidenses reciben del exterior es mayor a la que los extranjeros reciben en los Estados Unidos. Este enigma se conoce como el desbalance global. ¿A qué se debe? La explicación está en que las inversiones estadounidenses en el exterior producen una rentabilidad mayor que las inversiones extranjeras en Estados Unidos, ya que muchas inversiones extranjeras en Estados Unidos son en letras del Tesoro, que pagan una tasa de interés muy baja, con frecuencia menos de 1%, muchas veces propiedad de los bancos centrales. Y es que al ser el dólar estadounidense la divisa por excelencia del comercio internacional, todos los países del mundo se ven obligados a mantener cuentas en dólares. En otras palabras, los Estados Unidos cumple el papel de ser el gran proveedor de liquidez del mundo. Una vez que a la balanza de bienes y servicios le sumamos los ingresos netos que del extranjero reciben las empresas estadounidenses, se obtiene lo que se llama la cuenta corriente de la balanza de pagos, que en el caso de los Estados Unidos sigue siendo deficitaria, aunque no muestra un deterioro continuo como la balanza comercial. Luego de incluir el comercio de mercancías, de servicios y los ingresos netos de las empresas, la cuenta corriente muestra un gigantesco déficit de 480 mil millones de dólares en 2019. Esto representa un problema severo para la economía de Estados Unidos. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es muy grande, alrededor de 16 billones, es decir, 16 millones de dólares. Así, el déficit en cuenta corriente es solo un 3% del Producto Interno Bruto. Por otra parte, el problema de la cuenta corriente de los Estados Unidos es exclusivamente con China. El déficit comercial de los Estados Unidos con China es el más grande, 223 mil millones de dólares, pero el déficit con la Unión Europea, bueno, es cercano, 174 mil millones. ¿Qué podemos decir de los demás socios comerciales? Con sus dos vecinos del Telecán, los Estados Unidos tienen un déficit comercial de 80 mil millones con México y 10 mil millones con Canadá, sus principales socios comerciales después de China y la Unión Europea. Con el Japón registra un déficit de 37 mil millones de dólares, con Taiwán 21 mil millones de dólares y con Corea del Sur 16 mil millones de dólares. Es decir, Estados Unidos mantiene déficits comerciales con todos sus socios comerciales de importancia. Entonces, ¿el problema está en dónde? ¿En los Estados Unidos o en sus socios comerciales? En realidad, ¿el déficit en cuenta corriente de los Estados Unidos representa un problema? Muchos economistas creen que los déficits comerciales no dañan a la economía y advierten en contra de tratar de ganar la relación comercial con algún país en particular. En el caso particular de los Estados Unidos, el problema es menos importante de lo que pareciera. La balanza de pagos de un país registra las transacciones de mercancías, servicios e ingresos netos que las empresas reciben desde el extranjero, pero también las transferencias de capital financiero, es decir, el flujo de dólares que entran y salen. Esto es lo que se conoce como la cuenta financiera y de capital. Si la cuenta corriente de la balanza de pagos está en déficit, es decir, recibe menos ingresos del exterior de los que envía, de alguna forma debe estar financiándose. Pero esta diferencia, en el caso de los países emergentes y en desarrollo, que usualmente adquieren préstamos en dólares y que usualmente pagan sus mercancías en dólares, a diferencia de estos países, los Estados Unidos reciben préstamos también en dólares, pero el dólar es su moneda, es la moneda nacional, y esto hace una gran diferencia. Si los Estados Unidos tienen un déficit en cuenta corriente, es porque están pagando más dólares de los que reciben en pago. En consecuencia, las empresas y los gobiernos extranjeros están recibiendo dólares que deben colocar
en alguna parte y la colocan en su totalidad al final en bancos o en letras del tesoro estadounidense. Esto hace que las letras del tesoro suban de precio, lo que disminuye la tasa de interés. En un estudio sobre la relación comercial entre los Estados Unidos y China, la profesora Catherine Mann de la Universidad Brandeis en Boston describe la relación entre Estados Unidos con China, la Unión Europea y otras naciones con las que mantienen un déficit como una relación de codependencia. La Unión Europea, China y México se benefician al aumentar sus enormes stocks de reservas internacionales en dólares. Los Estados Unidos se benefician al recibir de la Unión Europea, China y México un ingente de fondos que disminuyen las tasas de interés y le proporcionan a los estadounidenses financiamiento barato. Pero si se insiste en pensar que el déficit de las cuentas del sector externo es la fuente del problema, ¿qué está ocasionando el déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos? La respuesta es muy sencilla: el déficit fiscal del gobierno estadounidense. Permítanme explicar. El déficit fiscal consiste en la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que el gobierno recoge por impuestos. ¿Cómo se financia esa diferencia? Muy sencillo: pidiendo prestado. ¿Quién le presta al gobierno estadounidense? A ellos les prestan los mismos estadounidenses o los extranjeros. Si los estadounidenses le prestan al gobierno es porque están usando parte de sus ahorros para financiar el gasto público en vez de dedicarlo a la inversión privada. Si son los extranjeros los que le prestan, entonces están llevando sus recursos financieros a los Estados Unidos, es decir, dólares, para prestárselos al gobierno estadounidense. Pero son estos recursos precisamente los que financian las importaciones estadounidenses. El déficit fiscal de los Estados Unidos mantuvo niveles moderados durante el periodo de la posguerra hasta los años 70. A partir de entonces, aumentó de manera sostenida hasta los años 80, lo que indica la política fiscal expansiva de esos años para contrarrestar la depresión causada por la crisis del petróleo. El déficit fiscal mejora durante la era Reagan y cae nuevamente en 1990 por el financiamiento de la Primera Guerra en Irak y la recesión que le siguió. El déficit fiscal mejoró durante la década de los 90, durante la administración de Clinton, debido al crecimiento económico de esos años, causados en buena medida por la revolución de las tecnologías de la información, es decir, de la Internet, que ocasionó un superávit por primera vez en décadas. A esto le siguió el periodo 2000-2008, que se caracterizó por un gran déficit fiscal debido a las guerras en Irak y en Afganistán, lo cual culmina con la gran recesión de 2008, la depresión económica más grande desde la Gran Depresión de los años 30. La respuesta del gobierno para recuperar la economía fue una gran expansión fiscal que se reflejó en el gran déficit inicial de la era Obama, pero que se fue recortando, aunque aumentó ligeramente durante los 2 últimos años de la administración Obama y ha seguido aumentando durante la administración Trump debido al recorte de los impuestos. Si observamos en conjunto el déficit fiscal y el déficit de la cuenta corriente, vemos que los extranjeros han venido financiando permanentemente el déficit fiscal. Cuando este ha crecido en demasía, como ocurrió durante la gran recesión o con la rebaja de impuestos durante la era Trump, entonces se ha financiado por los propios estadounidenses. ¿Son los déficits en cuenta corriente malos per se? No necesariamente. Aunque si observamos la cuenta corriente de Australia, vemos que se mantuvo en déficit casi continuamente desde 1960. Y aún así el país mantuvo un vigoroso crecimiento económico durante ese periodo. ¿A qué se debió? Esto se debió a que el flujo de los dineros extranjeros que entraron a Australia se destinaron fundamentalmente a financiar la inversión de ese país. ¿Por qué esta discusión no debe centrarse en el déficit? Para muchos economistas, el déficit comercial es un chivo expiatorio y piensan que no es en sí mismo un problema.
ya que puede ser el resultado de una economía más fuerte donde los consumidores gastan e importan más, mientras que las tasas de intereses más altas hacen que los inversores extranjeros estén más ansiosos por colocar su dinero en los Estados Unidos. Michael Froman, economista del Council of Foreign Relations, rechaza la tesis de la administración Trump de que los déficits comerciales significan que se pierde y los superávit significan que se gana. Este enfoque se limita al comercio de bienes, que ignora el superávit en servicios. Un economista que mida la política comercial por el tamaño del déficit de bienes no aprueba una clase de economía básica. El comercio, al dirigir los recursos hacia donde la economía es más competitiva, crea nuevas oportunidades y avances en toda la sociedad que mejoran la vida de todos en formas a menudo imprevistas. En lugar de proteger las industrias en dificultades, la política debe centrarse en entrenar a las personas para competir en un mundo en constante cambio. Las políticas proteccionistas podrían ser perjudiciales porque bloquean las importaciones sin cambiar la institucionalidad del ahorro, simplemente elevando el valor del dólar y haciendo que las exportaciones también caigan, dejando el déficit sin cambios, pero reduciendo el comercio y la inversión. Por otra parte, no existe una correlación entre los déficits comerciales y el desempleo. Más bien, cuando las importaciones amenazan los puestos de trabajo en un sector, se crean puestos de trabajo en otros sectores. Un enfoque excesivo en el déficit comercial puede conducir a un resurgimiento del proteccionismo y una nueva guerra comercial global que empeoraría a todos en una era de cadenas de suministro que cruzan muchas fronteras. Las promesas de que las restricciones a las importaciones de China reactivarán la manufactura ignoran que la tecnología juega un papel mucho más importante en la desindustrialización que el comercio y que la economía estadounidense comenzó a alejarse de la manufactura mucho antes de la proliferación de los acuerdos comerciales de los años 90. ¿Cuáles son las opciones para reducir el déficit? El presidente Trump ha prometido reducir el déficit, aunque la administración nunca tuvo planes claros. La política de imponer aranceles altos a los productos chinos es ineficaz. Negociar un mejor acceso al mercado chino para los exportadores estadounidenses sería mucho más beneficioso. Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008, en una cita ficticia escribe: necesitamos un nuevo paradigma económico, porque hoy Estados Unidos es parte de una economía verdaderamente global. Para mantener su nivel de vida, Estados Unidos ahora tiene que aprender a competir en un mercado mundial cada vez más difícil. Por eso, la alta productividad y la caída del producto se han vuelto esenciales. Necesitamos mover la economía estadounidense hacia sectores de alto valor, que generen empleos para el futuro. Y la única forma en la que podemos ser competitivos en la economía global es si forjamos una nueva asociación entre el gobierno y las empresas. Lo curioso de este párrafo, que Paul Krugman llama el internacionalismo pop, es que todo lo que dice es falso. Y a pesar de que los economistas llevan más de 200 años argumentándolo y probándolo basado en la evidencia empírica, son falsedades que aún se siguen repitiendo de forma continua. Pero eso será motivo de otro programa. Hasta aquí, mis estimados amigos, un café con José Noguera.